La búsqueda lineal o búsqueda secuencial es un método de búsqueda de un valor en una lista dada. En el primer ejemplo tenemos una lista de 7 elementos donde vamos a buscar el valor 53. Entonces va comparando el primer elemento con el valor buscado y dice que no es igual, segundo no es igual, 15 no es igual a 53, y en el cuarto elemento encuentra que 53 es igual a 53 y detiene la búsqueda porque los dos elementos son iguales. Esto da la probabilidad que es n sobre 2, que sería en el caso promedio encontrar el valor a la mitad de la lista. En el mejor caso sería la probabilidad 1 o 100%, que sería encontrarla al principio en la primera posición de la lista, el valor buscado. Y en la peor posibilidad es tener una probabilidad n, que sería encontrar el valor buscado en el último elemento de la lista. También podemos hacerlo en listas ordenadas. Por ejemplo, en este ejemplo, un valor de 10, buscarlo en una lista que tiene 7 elementos también. Entonces vamos a buscar 1 igual a 10, no. 8 igual a 10, no. 9 igual a 10, no. 12 igual a 10, no. Y como aquí ya rebasó el valor de 10, ya es 12 mayor que 10, detiene la búsqueda porque ya sabe que de aquí para adelante ya no va a haber ningún valor que sea 10. Entonces esto eficienta un poco, pero existe la desventaja en este tipo de búsqueda, que es búsqueda lineal, que si no está en una lista ordenada, como era en el ejemplo anterior, va a buscar en todos los elementos de la lista y va a tardar mucho. La ventaja que tiene este método de búsqueda es que es muy fácil de implementar. Solo se ocupa una lista y un valor a buscar, y la sintaxis es muy sencilla. El diagrama de flujo para realizar una búsqueda lineal en una lista de elementos sería el siguiente. Comenzamos dando inicio al diagrama de flujo, después declaramos una variable, o inicializamos más bien una variable llamada i con el valor de 0, y va a tomar el valor de 0. Después inicializamos nuestra lista, que la vamos a llamar bec, con 10 elementos. Esta lista está vacía. Después inicializamos otra variable que se va a llamar bandera, o band, abreviado, a la cual le vamos a asignar el valor de 0. Después, otra que se llame pos, haciendo referencia a posición, que le vamos a asignar el valor de 0 también. Luego de eso, iniciamos con lo que viene siendo una estructura de control. Esta va a ser para llenar la lista con los elementos que el usuario ingrese. Iniciamos comparando si i es menor que 10. En este caso, pues si lo inicializamos en 0, entonces i es menor que 10. Esto se cumple. Después de eso ingresamos el valor de la posición i, en este caso 0, de la lista. De ahí aumentamos a i, le asignamos el valor de i más 1. Entonces ahora i valdría 1. Volvemos acá y sigue siendo menor que 10, ya que vale 1. Y pues sigue tomando esto. Esto lo hará 10 veces para llenar los 10 espacios de nuestra lista. Luego de que esto no se cumpla, que nuestra lista esté llena, pues saldrá del ciclo y tomará este camino. O sea, al no cumplirse esto, toma el camino del falso y continúa acá. Aquí ingresaremos el elemento que deseamos buscar, llamado num. Ingresado num, inicializaremos de nuevo o asignaremos de nuevo el valor de 0 a i. Reutilizaremos la variable. Entramos de nuevo a otra estructura de control selectiva, en la que verificamos si i es menor que 10. Como aquí le volvemos a dar el valor de 0, entonces sí se cumple. Y además tiene que cumplir que bandera sea igual a 0. Bandera desde acá lo inicializamos en 0, entonces esto se cumple. Al ser verdadero, toma este camino, en el cual ingresamos a otra estructura de selección, donde dice que si el elemento i en la lista bec es igual al num, que es el número que deseamos buscar que ingresamos anteriormente, entonces si esto se cumple, va a tomar este camino y posición va a tomar el valor de i. Además, bandera va a tomar, o band, más bien dicho, va a tomar el valor de 1. Si esto no se cumple, ahí le vamos a asignar el valor de i más 1, va a aumentar en 1. Esto se va
a repetir hasta que cualquiera de estas dos no se cumpla. Después de eso saldrá del ciclo y entrará acá, comparará si bandera es igual a 0. En caso de que sea 0 será como lo declaramos en un inicio, quiere decir que no encontró ningún valor igual en la lista al que se ingresó. Por lo tanto, si esto no se cumple, bueno, más bien si esto se cumple, sería verdadero, lo cual dirá en pantalla o le dirá al usuario, no encontró elemento. En dado caso de que esto no se cumpla, querrá decir que esto entró aquí, entonces sí encontró un valor y bandera es igual a 1. Bandera es diferente de 0 si bandera es igual a 1, entonces toma este camino y dice valor encontrado, y además imprime la posición. La posición va a ser I, que es la posición en la que se encuentra en el arreglo. Después de eso, cualquiera de las dos vías que tome irá al fin del algoritmo. Entonces el código en C++ sería el siguiente. Iniciamos incluyendo las librerías, la uStream y la stdlib.h, el using namespace std, y entramos a la función principal, el link main, en la cual declaramos dos variables llamada i y dato de tipo entero. I va a ser un iterador y dato va a ser el dato que queremos buscar en la lista. Después declaramos un arreglo de tipo entero que va a contener los siguientes elementos. Esta es la lista en la que vamos a buscar el elemento o el dato. Después una variable de tipo carácter llamada bandera, que va a ser iniciada en el carácter f haciendo referencia a falso. Después imprimimos en pantalla ingreso un número, luego pedimos el dato que se va a buscar en la lista, inicializamos el iterador en 0 y declaramos un ciclo while. En el ciclo while lo que va a hacer es comparar si bandera es igual a falso y además y es menor que 10, en este caso si ambas se cumplen, pues va a entrar al ciclo while. Si después con un ciclo if o estructura de control if declaramos el elemento que hay en la lista bec o arreglo bec en la posición i si es igual al dato que se pide. En caso de que sí sea igual, pues la bandera va a ser, en vez de ser f, se va a convertir en b, le vamos a igualar a carácter v, eso haciendo referencia a verdadero. Y saliendo del if va a ser i más, esto indicando que i va a aumentar de 1 en 1. Después, ya sea que lo encuentre o no, si no lo encuentra lo va a ejecutar nada más 10 veces en este caso, porque va a ser de 0 a 9, ya que i es menor que 10, y si lo encuentra hasta que la bandera sea verdadero. Saliendo de eso, del ciclo while, imprimimos en pantalla el arreglo con un ciclo for y una secuencia de control if, else, esto para darle un poco más de estética y que en el último carácter no nos imprima una coma y se vea mucho mejor. Como repito, es simplemente estética. Hay formas más fáciles de hacerlo o más rápidas, pero esta es la que nos pareció un poco más estética o bien vista. Después entramos a una estructura de control if, donde comparamos si bandera es verdadero. Esto quiere decir que sí encontró el dato. Entonces, si es así, el dato fue encontrado y está en la posición. Lo imprimimos en pantalla e imprimimos la posición que va a ser i-1. ¿Por qué este i-1? Bueno, porque como vemos aquí, por ejemplo, que la posición fuera 3, entonces iba a ser igual a 3. Entonces, y bandera se va a convertir en verdadero, pero va a aumentar a 1. Entonces va a ser el elemento de la posición 3, pero i va a valer 4. Entonces, por esa razón se resta 1. Después, en el caso de que no se haya encontrado, o sea, que la bandera sea diferente a B, o más bien en este caso que sea F, o falso, entonces vamos a imprimir en pantalla, el dato no se encuentra en la lista. Finalmente agregamos el system pause, esto para que la ventana no se cierre, la ventana de comandos, y el return 0 para avisar al programa que no hubo errores. Bien, ahora probando el código, lo compilamos y ejecutamos. Podemos ver, dice ingreso un número, vamos a buscar un ejemplo, el número 34,
que sabemos que existe, pero no sabemos en qué posición está. 34, dice el arreglo contiene los siguientes elementos. Aquí está, como vemos, el 4, 2, 5, 7, que son los mismos elementos que contiene aquí. Después el dato fue encontrado y está en la posición 5. Y como sabemos, los arreglos o listas comienzan con la posición 0. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es correcto. Volvemos a hacer lo mismo, pero un ejemplo con un número que no se encuentra. Por ejemplo, el 1 no se encuentra en la lista. El arreglo contiene los siguientes elementos. Como podemos ver, están nuevamente los elementos del arreglo y dice el dato no se encuentra en la lista. Entonces el código en Python sería el siguiente. Iniciamos con una variable llamada i que nos servirá de iterador, igual que en el caso de C++, que en este caso la vamos a inicializar en 0. Declaramos una lista llamada bec con los siguientes elementos: 3, 5, 4, 2, 23, 23, 5, 7, 6. Estos simplemente para ejemplificar una lista llena con elementos, se puede decir aleatorios de cierta forma. Después una variable encontró que lo vamos a inicializar en false o falso. Necesitamos también una variable número que va a ser igual a un entero que ingrese el usuario, en el cual vamos a imprimir en pantalla ingrese un número. Después entramos en ciclo while. Esto funciona de manera muy parecida al caso de C++. En el ciclo while decimos que si not encontró, o sea, que es lo mismo que encontró es igual a falso, que es como iniciamos acá arriba, y además i sea menor que length o largo del vector, o bec, que en este caso es 9 porque tiene 9 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces entramos al ciclo while si se cumplen ambas. Después, en el ciclo while, declaramos una secuencia de control if, la cual compara si el número que se ingresó es igual al elemento i de la lista bec. En este caso i va a inicializar en 0. Si es así, pues encontró se va a hacer verdadero o true y la posición va a ser igual a i. Saliendo del ciclo if, ahí lo igualamos a i más 1. Esto para que vaya buscando secuencialmente o linealmente en cada elemento. Saliendo de eso, del ciclo while, tenemos un ciclo, o más bien una secuencia de control if, la cual va a decir que si encontró es igual a verdadero, o sea que si se encontró un elemento, pues el dato fue encontrado y está en la posición, e imprimimos la posición en manera de string. ¿Por qué aquí no necesitamos restar 1, como en el caso de C++? Bueno, pues porque aquí posición lo igualamos ahí antes de sumarle 1, entonces no es necesario. Aquí posición vale lo que de verdad vale i en el momento que uso la comparación y no después. Después, si no se cumple que encontró es igual a verdadero, entonces quiere decir que el dato no se encuentra en la lista. Y si es así, con la sentencia else, imprimimos en pantalla el dato no se encuentra en la lista. Después agregamos un input para que la ventana no se cierre. Y pues ejecutando esto, lo hacemos desde la terminal. cd desktop, cd, la carpeta se llama búsqueda lineal, perdón, cd búsqueda. Listo. Y en la búsqueda lineal el archivo se llama búsqueda lineal.py. Vamos a decir aquí se ingresa un número, que fue como iniciamos acá. Ingresé un número. Después supongamos que queremos buscarnos el 2. Ingresamos 2. El dato fue encontrado y está en la posición 3. Como podemos ver es 0, 1, 2, 3. Eso es correcto. Después lo volvemos a ejecutar para ver el ejemplo de un número que no se encuentra. En este caso, el número que no se encuentra es el 8. 8. El dato no se encuentra en la lista. Como podemos ver, aquí no está el 8. Entonces, este
código funciona muy bien. Bueno, se preguntarán qué pasa como en este caso, que tenemos dos elementos iguales. Pues va a detectar el primero nada más con este algoritmo. Si quisiéramos que detectara cuántas veces aparece y en qué posiciones, pues tendríamos que buscar a lo largo de todo el vector. Entonces, para eso realizamos un programa que es el siguiente, para ejemplificar eso. Importamos la librería random porque vamos a generar una lista de elementos aleatorios y luego declaramos una función que se llama lista aleatorios que va a recibir el valor de n. La lista va a ser igual a 0 por n, esto para crear una lista vacía. Después con un ciclo for, que va a iniciar desde i en el rango de n, o sea lo que valga n, que n luego lo vamos a ingresar. La lista i va a ser el elemento de la lista en la posición i va a ser igual a random, esto es de la función random.randint, estos que generan números random enteros entre 0 y n. Después vamos a retornar la lista, que es nuestra lista de elementos aleatorios generados. Después inicializamos encontrando, esa variable va a ser inicializada en false, al igual que i en 0. Lo mismo, esto nos sirven como iteradores y para saber si se encontró. Imprimimos en pantalla búsqueda lineal generada aleatoriamente y n va a ser el entero que introduzca el usuario. Imprimiendo en pantalla ingresa la cantidad de elementos que debe tener la lista. Después imprimimos en pantalla, se generó una lista con, imprimimos a n como string, elementos, y op va a ser igual a el dato que queremos buscar, que en este caso va a ser un entero que va a ingresar el usuario con input, que dice ingrese un número entre 0 y, como que genera una lista nada más entre 0 y n, pues va a ser entre 0 y n, y vemos si se encuentra aleatorios, que es nuestra lista en la que vamos a buscar, va a ser igual a lo que regrese lista aleatorios, que en este caso era la lista de elementos aleatorios. Imprimimos, la lista que se generó fue la siguiente, imprimimos esta lista que es la que se generó aleatoriamente. Después entramos en un ciclo while que cuando i sea menor que n. ¿Por qué lo ponemos cuando encontró sea igual a falso? Porque en ese caso, al encontrar un elemento se volvería verdadero y pues se podría decir que ahí pararía. Entonces aquí necesitamos que buscar a lo largo de toda la lista para que encuentre elementos repetidos. Después con una secuencia de control if comparamos si la OP, que es el elemento que se desea buscar, es igual a aleatorios i, o sea, elemento en la posición i de la lista aleatorios. Si es así, encontró ese valor verdadero y vamos a imprimir en pantalla dato encontrado en la posición e imprimimos la posición, que en este caso va a ser i. Luego saliendo del if, ahí lo igualamos a i más 1. Esto para ir buscando a lo largo de todo el vector o toda la lista. Obviamente si se tiene una lista muy larga, pues va a durar mucho. Es una de las pequeñas desventajas de este método de búsqueda, el lineal. Entonces, saliendo del while, entramos a un if, una secuencia de control if, que dice si encontró es falso, o sea que aquí nunca se volvió verdadero, quiere decir que no encontró ningún dato. ¿Por qué no ponemos si fuera verdadero? Imprimimos la posición y el elemento, porque lo iremos imprimiendo conforme los vaya encontrando. Entonces solamente queremos saber si sigue siendo falso, pues quiere decir que nunca encontró un dato, porque si encuentra uno, pues se va a volver verdadero y esto no se cumple. Después agregamos un input para que el programa no se cierre, se quede esperando algún valor. Ejecutándolo, lo mismo desde terminal. Vamos a hacerlo un poco más sencillo, desde la carpeta. La carpeta, es búsqueda lineal random con elementos repetidos. Lo ejecutamos desde Python, la consola de Python. Si ingresa la cantidad de elementos que debe contener la lista, pongamos un ejemplo 20. Dice, se genera una lista con 20 elementos aleatorios entre 0 y 20. Ingreso el número entre 0 y 20, veamos si se encuentra en la lista. No sé, el 12, por ejemplo. Dice, la lista que se nos generó fue la siguiente, 7. Esta es una lista generada totalmente aleatoria. Y como podemos ver, el 12 no se encuentra, entonces dice el dato no se encuentra en la lista. Para que vean que de verdad las genera aleatoriamente, vamos a poner 20, vamos a poner 12, y pues esta lista no es la misma, aunque nuevamente
no volvió a generar el número 12 y por lo tanto no se encuentra. Bueno amigos, gracias por su atención. No olviden que todos los códigos realizados e incluso un par más los pueden encontrar en nuestra página que se llama Focus Developers, la cual dejaré el link en la descripción. Vamos a la parte que dice códigos en Python y C++. De ahí vamos hasta que tenemos el diagrama de flujo, los códigos que utilizamos en el video, y hasta abajo tenemos la carpeta con códigos en Python y C++. Esto nos manda un enlace en Google Drive donde podrán descargar los archivos en la extensión .py y .cpp respectivas para cada lenguaje de programación.